Del siglo, les aviso. Menos mal que vinieron. Me parece que vamos a tener que pasar la noche en la biblioteca. Con alguna temática. Vamos a hacer cuentos de terror. Bueno, es el último encuentro de Pensar la Biblioteca Hoy. Es un ciclo que pensamos conjuntamente algunos compañeros de la Biblia para poder poner sobre la mesa temáticas que... mira, justo van a venir ahí llegan las compañías de la Biblia. Vamos a esperar un segundito, ¿puede ser? La idea es poder juntarnos, bibliotecas públicas, populares, universitarias, y pensar justamente cómo atravesar tiempos muy cambiantes. La Biblioteca Argentina, ustedes saben, pertenece a la Secretaría de Cultura y Educación de la MUNI, y hace años ya que la Secretaría viene trabajando en un paradigma, en realidad trabajando en un paradigma que es el de la democracia cultural, pero proyectándose al de la democratización cultural. Como ustedes saben, la democracia cultural lo que hace es tratar de acercar la mayor cantidad de oferta cultural a la mayoría de los espacios, y la democratización cultural lo que intenta hacer es poner en diálogo distintas voces de manera igualitaria. Eso es mucho más complejo. Nosotros hace años que en la Biblia pensamos cómo trabajar la diversidad de textos, la diversidad de discursos y sobre todo la escucha y el diálogo. Entendemos también que en contextos neoliberales las herramientas se van haciendo cada vez más chicas. Por eso es fundamental más que nunca potenciar estos espacios de memoria, de encuentro y de reflexión. Eso para nosotros es una gran responsabilidad. Bueno, dicho esto, quiero agradecer a todos ustedes que han venido y a los participantes de esta mesa. Y la verdad que no sé si leer todo el currículum de nuestro primer orador o un poquito. El encuentro de hoy es Servicios Digitales de Información en Bibliotecas, y va a arrancar la charla Fernando Díaz Pacífico, que es licenciado en Bibliotecología y Documentación por la UNR, Diplomatura de Posgrado en Bibliotecas Escolares, Cultura Escrita y Sociedad en Red por la Universidad Autónoma de Barcelona, Sociedad en Red por eso ya lo leí. Director de la Biblioteca Dr. Hipólito González de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario. Y esta es la parte que dije que no le íbamos a leer, ¿no es cierto? Después ha realizado publicaciones y dictado cursos de bibliotecología y temas afines y proyectos de investigación, entre otras actividades institucionales. Y en 2015 obtuvo una distinción honorífica como bibliotecario destacado de la provincia de Santa Fe, otorgada por el Ministerio de Educación de la Nación a través de la Biblioteca Nacional de Maestros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. La distinción de 2015 quedó ahí porque nunca más se hizo esa distinción, así que sigo ostentando el reconocimiento. Bueno, agradezco la presencia de todos y la invitación de Lorena Domínguez y de Federico Tinivela a esta casa, a esta sala bellísima, y también me pone muy contento y feliz de compartir la mesa con Franca, que bueno, es una querida colega con la que hemos compartido muchas cosas. Y bueno, el tema de la presentación de hoy es alrededor de los servicios digitales de información en bibliotecas, pero en lo que me toca puntualmente a mí, lo que quería era hacer una especie de recorrido, de narración del camino hacia servicios digitales que nos ha tocado desarrollar en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. El evento principal que todos queremos olvidar es el del 2020, que fue la pandemia por COVID-19, que planteó un antes y un después para todas las áreas de la sociedad, en todos los aspectos y ámbitos de la vida, pero en el campo de las bibliotecas fue un desafío muy importante
y un catalizador de reacciones que se aceleraron en cuestiones que veníamos transitando las bibliotecas en todo el mundo en el ámbito de los servicios digitales de información y en general de los servicios de la biblioteca, pero que puntualmente puso sobre la mesa las asimetrías de todos los sistemas bibliotecarios, especialmente en nuestro país y en nuestra ciudad. La pregunta principal que se nos planteó, creo que a todos los bibliotecarios y bibliotecarias en ese momento, ese marzo de 2020, fue cómo brindar biblioteca sin la biblioteca, cómo llevar adelante o hacer una biblioteca sin nuestra biblioteca, que hasta ese momento, lo digo personalmente, nos manejábamos con el paradigma principal centrado en la colección, en lo que la biblioteca tenía para ofrecer y los servicios que derivábamos de esa colección y del espacio de la biblioteca. Y a partir de un momento, en marzo de 2020, bueno, cada trabajador, cada trabajadora pasó a ser un trabajador desde su casa. Y a nosotros nos faltaba la colección y el espacio. Bueno, en la ciudad de Rosario, en ese momento, junto a Liliana Pettinari, que está allá atrás, que vino, gracias a Liliana por venir, y Paulina Freán, que formábamos parte de la Asociación de Bibliotecarios Profesionales, se nos ocurrió relevar un poco qué estaba pasando en el 2020, en ese periodo pandémico de aislamiento social preventivo, con las bibliotecarias y los bibliotecarios de la ciudad. Hicimos un sencillo relevamiento, consulta a los profesionales y encontramos fundamentalmente esto, ¿no? El desafío de reconvertir la actividad que veníamos desarrollando, brindando servicios desde nuestras casas, en un marco de desequilibrios marcados, ¿no? Porque vuelvo a esta palabra, ¿no? Las asimetrías dentro del sistema de bibliotecas de la ciudad de Rosario eran muchas en diversos sentidos, ¿no? En el sentido de la capacitación, en el sentido del recurso humano, pero también en el sentido de los recursos tecnológicos, de la comunicación y el apoyo institucional, la conciencia de la dirección de las instituciones en relación a la importancia o a la labor de la biblioteca. Muchos casos que nos mencionaron fue que directamente no se le pidió nada a la biblioteca en el momento del aislamiento, ¿no? Pero bueno, cosas positivas surgieron de ese no pedirle nada, porque ese no pedirle nada viene quizás de un desconocimiento que anda ahí flotando en el imaginario colectivo de lo que puede hacer una biblioteca. Y de esos desafíos se presentaron fundamentalmente, porque lo que decían los bibliotecarios y los bibliotecarios, problemas relacionados con el trabajo desde casa, la falta de equipos, de buena conexión a internet, la falta de las colecciones y problemas personales derivados de estar trabajando en casa junto a la familia y no tener un espacio de trabajo propio para estar tranquilo haciendo el trabajo. De capacitación, el desafío del autoaprendizaje y que quedó expuesta la falta de inversión en el sistema. Pero, sin embargo, el 70% de todas las respuestas manifestaba que estaban realizando algún tipo de actividad a distancia para su comunidad. Y estas diferentes tipos de actividades son muy diversas. Algunas son más técnicas y requieren mayor capacitación y conocimiento del área específica y otras menos. Y la mayoría fue derivada de convertirse en un experimento vivo, ¿no? De buscar soluciones a los problemas que se iban presentando. Entonces surgieron respuestas en relación a que se estaban brindando algún tipo de servicio de referencia, ya sea a través de la línea telefónica, de mensajería, de WhatsApp, correo electrónico, redes sociales. Muchas bibliotecas tuvieron que crear sus redes sociales en ese momento. Otras bibliotecas, las especializadas, las universitarias, respondieron que estaban trabajando en apoyar el repositorio digital institucional, con lo cual hubo un crecimiento de horas y de trabajo hombre para los repositorios digitales. Otras en la edición de revistas, otras en procesos técnicos.
el autoaprendizaje, que nos llevó mucho tiempo, hubo un positivo, digamos, florecimiento de cursos gratuitos y abiertos, que creo que todos aprovechamos. Otras bibliotecas públicas, escolares, populares, aprovecharon la narración oral y la lectura a través de algún medio, ¿no? Pero siempre un medio digital. Creación y mantenimiento de blogs, de páginas web, creación de materiales didácticos y desarrollo de capacitaciones. Muchas nos volcamos a hacer tutoriales, manuales y a generar o a explotar esta dimensión pedagógica didáctica de la biblioteca enseñando, ¿no? Enseñando a hacer y enseñando a usar. Digitalizaciones, trabajo administrativo que siempre en cada biblioteca hay y otras tareas de apoyo y planificación que iban surgiendo en función de la demanda de los docentes y de la comunidad, por supuesto. Bueno, esto, perdón, vuelvo para atrás, es solo para marcar lo que me parece interesante, que quizá en el contexto de toda esa época, ¿no?, donde se visualizaba la importancia del trabajo desde casa, nuestra profesión no era tan no ocupaba tanto espacio en el conocimiento público en los medios. Y sin embargo, las bibliotecarias y los bibliotecarios estaban presentes y estaban haciendo trabajo para apoyando a sus comunidades, fundamentalmente enseñando a los docentes también a usar herramientas, encontrando y proveyendo recursos digitales para los docentes, etc. Bien, ahora voy a marcar un poco las características de la biblioteca donde trabajo. Es la biblioteca de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. En nuestra facultad, y para entender un poco la especialización de la colección que tenemos y de los servicios, se imparten como carreras de grado la licenciatura en Química, en Biotecnología, en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, las carreras de Bioquímica y Farmacia, y también una oferta de formación de posgrado muy importante. Hay muchos institutos de doble dependencia, CONICET, Universidad Nacional de Rosario, que forman parte del ecosistema de nuestra facultad y por ese motivo tenemos gran cantidad de investigadores que son docentes de nuestras carreras en la facultad, y eso marca también que hay dos públicos bien marcados en nuestra biblioteca: el alumno de grado y los investigadores. La población, acá se movió, pero bueno, estamos hablando de una población de aproximadamente 4.000 alumnos y más de 200 docentes. Y hasta el momento previo a la pandemia éramos una biblioteca, como les dije, focalizada en la comunidad y en el espacio, y aún hoy seguimos tratando de poner el ser humano en el centro, y lo que nos interesa más que el imperativo tecnológico es que las personas habiten la biblioteca a través de diferentes opciones que les damos. Pero en el 2020 también nos pasó lo que le pasó a todo el mundo. Acá también se movió un poquitito, pero esto era como una especie de fotografía de lo que era la biblioteca hasta la pandemia. Y fundamentalmente eran esos 4 puntos que ven ahí: una colección de recursos impresos, algunos recursos digitales, fundamentalmente tesis y tesinas, que llegaban a la biblioteca a partir del 2016 aproximadamente en formato digital, generalmente un impreso acompañado de un CD-ROM, el catálogo bibliográfico y las bases de datos que tenemos como parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Como es una universidad, accedemos a la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología. Y ese era nuestro recurso digital, orientado fundamentalmente al investigador, y nuestro recurso impreso de circulación. También habíamos empezado a trabajar apoyando el repositorio digital institucional, fundamentalmente centrado en la producción intelectual de la institución. O sea, una tarea fundamental de la biblioteca universitaria es reunir y preservar a largo plazo lo que producen los investigadores de la facultad y los alumnos en cuanto a trabajos finales. Bueno, eso era lo que hacíamos hasta la pandemia. Pero bueno, llegó el momento de la pandemia y nos quedamos sin biblioteca. Así que tuvimos que empezar a pensar
rápidamente cómo atender a las necesidades de la comunidad de usuarios, porque la educación siguió funcionando, los investigadores siguieron investigando y los alumnos siguieron aprendiendo. Lo que pasa es que no tenían los recursos digitales. Paralelamente a esto, a este fenómeno, bueno, los investigadores y los alumnos empezaron a buscar sus propias soluciones, muchas de las cuales fueron por el camino del uso, digamos, de la información de la piratería, del uso de recursos no legales, y nosotros teníamos que, como institución, pensar en los recursos legales. Así que, bueno, echamos mano al campus virtual de la universidad, que en ese momento existía antes de la pandemia, se brindaban cursos, pero todas las carreras migraron al campus virtual como única herramienta para seguir dando clases, y nosotros dijimos, bueno, tenemos que estar ahí también. Así que la primera decisión que se tomó fue abrir un curso dentro del campus virtual dedicado a nuestros alumnos y docentes. Ahí pusimos lo primero que teníamos: las bases de datos, algunos libros electrónicos, las tesis, el repositorio, el acceso a la biblioteca electrónica. Después también encontramos la situación de que los docentes y algunos alumnos no tenían equipos para trabajar desde el hogar. Y nosotros teníamos computadoras portátiles, así que prestamos los equipos para que pudieran seguir desarrollando sus actividades. No teníamos muchas, pero se las prestamos a los docentes y también al personal administrativo de la universidad. Decidimos ampliar las colecciones digitales y esto implicó cambiar toda la concepción del uso presupuestario. O sea, hasta ese momento el 80% de nuestro presupuesto, no, el 100%, miento, el 100% del presupuesto era solamente impreso. Y en ese momento tuvimos que cambiar el paradigma completamente hasta el día de hoy, que llegamos que el 80% es para el recurso digital y el 20% para el impreso. Entonces logramos, ¿sí?, después de cierto trabajo, que las autoridades aprueben presupuesto nuevo para ampliar la colección de libros digitales para investigación y agregar una colección de libros digitales para los alumnos de grado en español, que fueran manuales, que apoyen las materias de cursada de grado de las carreras. Multiplicamos las capacitaciones, fundamentalmente en 3 áreas en ese momento, que fue el área de recursos, de herramientas, mejor dicho, para el descubrimiento y para el trabajo, fundamentalmente Reaxys, SciFinder, bases de datos que sirven para diseñar cosas, o sea, para que los investigadores hagan cosas y descubran cosas. También hicimos capacitaciones en relación al derecho de autor por todo esto de la piratería y porque habíamos empezado a seleccionar recursos educativos abiertos que pueden utilizarse de manera legal gracias a las licencias de acceso abierto, de Creative Commons. Entonces también usamos ese área para capacitar a los usuarios. Y también, por supuesto, el área de enseñar a descubrir y a usar lo que teníamos, ¿sí? Fundamentalmente en el aula virtual. Y tuvimos otro desafío: las soluciones de acceso remoto. ¿Por qué? Todo el mundo fue a su casa y nadie tenía acceso a las cosas que tenía la biblioteca y la institución. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el acceso a esos recursos es a través de la red institucional, pero al irse a su casa cada uno accedía desde su red. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Bueno, de manera bastante casera, hasta que en el 2023 logramos en la universidad que se pueda implementar una solución global para el acceso remoto para todos los miembros de la comunidad. Pero en ese momento nosotros nos arremangamos y tratamos de resolverlo con los proveedores de manera bastante casera. En muchos casos tuvimos que dar de alta de manera individual los accesos, ¿sí?, porque no teníamos un sistema que había que comprar y no había presupuesto para eso. Y bueno, eso fue uno de los principales desafíos que tuvimos, porque era una demanda constante y a cada recurso exigía un tipo de alta de acceso distinto.
Bueno, trabajamos con esto de la curación de recursos digitales, porque tampoco teníamos presupuesto para todo, así que empezamos a buscar y a curar, y me refiero a seleccionar esto que hacemos los bibliotecarios tradicionalmente, identificar y seleccionar fuentes de información, hacer lo mismo con recursos educativos libres, es decir, con recursos que están pensados, ¿no?, nacidos para educar, para enseñar, no cualquier artículo científico, ¿no? Tenían que ser manuales, tenían que estar orientados a las materias. Bien. Y otra de las fortalezas en la que avanzamos y nos sostuvimos bastante fue el trabajo en red y la cooperación. ¿Por qué? En esto de las capacitaciones, de probar nuevas herramientas, nos sirvió trabajar en red, en la red de bibliotecas de UNR, y por otro lado, en la red interuniversitaria argentina de bibliotecas, dedicarnos al grupo de trabajo de evaluación de bibliotecas universitarias. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, y en cierto modo todavía sigue siendo así, después de 2 años de trabajo, pero estamos avanzando, creo que vamos a tener buenas noticias en el mediano plazo. Las bibliotecas universitarias, como parte de la evaluación de las carreras que se imparten en una universidad, debían dar cuenta de ciertos indicadores fundamentalmente relacionados a la colección, pero no reflejaban todo ese otro trabajo que hacíamos. Y también necesitábamos evidenciar las fallas, las falencias, las asimetrías. Así que ese trabajo en red del grupo de trabajo de evaluación de bibliotecas universitarias sigue siendo al día de hoy muy importante. En la actualidad podemos decir que mantuvimos las estrategias que iniciamos en la pandemia. Estamos empezando a digitalizar la colección histórica de tesis. Colaboramos en la edición de libros, de actas de congresos dentro de la facultad, y participamos en el siguiente proyecto importante en el que estamos trabajando, que es el de datos abiertos de investigación, que también es un producto de esa colaboración que empezamos en 2020 con la pandemia y que implicó muchas reuniones de trabajo a lo largo de todos esos años, y finalmente en el 2022, fines de 2022, la universidad lanzó su repositorio de datos abiertos de investigación, que depende del área de acceso abierto y está coordinado por Paola Borgiovanni. Nosotros, con otros bibliotecarios, Paulina Freán, Ana Paula Gutiérrez y yo, somos curadores, somos parte del equipo desde el minuto cero del repositorio de datos de investigación de la universidad, y ese es un tema en el cual me voy a detener para finalizar dentro de los servicios de investigación de información digitales más novedosos, porque implica pensar en que los activos de información que nosotros trabajamos, ¿no?, los productos de información que trabajamos de manera tradicional, el libro, la revista, bueno, la literatura gris, etcétera, todas las publicaciones oficiales y demás, se expande. Y se expande en el ámbito de la granularidad, tal vez, si se me permite, de la información. En el sentido de que, en el marco de la ciencia abierta, que es el paradigma de la ciencia actualmente, de cómo se hace ciencia actualmente, el dato primario de investigación, el dato crudo, la respuesta de una encuesta, el genoma de una bacteria, el dato producido de manera automática por un sensor remoto, todo eso que sirve a un investigador y que no es un documento, es un archivo, todo eso que sirve a un investigador para afirmar, para llegar a afirmar ciertas conclusiones, ¿no?, corroborar una hipótesis y publicar esa información en un artículo científico, ese dato adquiere un valor muy importante en el marco de la ciencia abierta. ¿Por qué? Porque acceder a esos datos le da mayor calidad y fiabilidad a la ciencia, en el sentido de que cualquier investigador puede, además de leer las conclusiones de un artículo,
ir a los datos que sustentan esas conclusiones y replicar o reproducir la investigación y descubrir si hubo alguna falla o descubrir si hay un área de vacancia o replicar la investigación utilizando menos cantidad de recursos económicos y de tiempo. Y entonces este activo de información, que son los datos, para nosotros representa un área nueva de trabajo, a la cual, por supuesto, es un área interdisciplinar que debemos trabajar ya sí o sí con el investigador, y en esto también resulta interesante cómo la biblioteca universitaria, la biblioteca académica, se venía escindiendo de la relación con el investigador, porque venía brindando fundamentalmente servicios a los estudiantes y tenía una colección para investigadores, pero tal vez si uno le preguntase a un investigador y le dijese, mire, tenemos todo esto, el investigador posiblemente pueda responder, no tanto en humanidades, pero sí en otras áreas, pueda responder, pero nosotros ya lo investigamos así. ¿Se entiende? Y eso era observacional, o sea, era un dato observacional. Yo lo veía en las estadísticas, yo veía en el movimiento de la biblioteca que teníamos solo estudiantes. El tema de los servicios digitales de información nos devuelve a la relación con los investigadores, tanto en la publicación, en ayudarlos en la publicación, en maquetar las publicaciones, en hacer los metadatos de las publicaciones, en tramitar el ISBN, en disponerlo en un repositorio, en asesorarlo en dónde tiene que estar para que sea visible, o en los datos de investigación que también lo benefician a nivel de dar a conocer su investigación, aumentar su impacto, etc. En el slide lo que pongo es una captura simplemente de uno de los conjuntos de datos que tenemos de nuestra facultad, que es datos espectroscópicos, cinéticos y fisiológicos. Bueno, es la investigación acerca de un organismo extremófilo y cuáles son los archivos de datos asociados a ese dataset. Y fíjense que hay imágenes, hay tablas, hay datos genómicos. Puede haber, bueno, los datos son extremadamente diversos, pueden ser videos, audios, o sea, cualquier cosa que el investigador haya generado y que fundamente las conclusiones a las que llega. Bueno, ha sido la humilde narrativa de lo que nosotros venimos haciendo. Acá en la sala me acompañan Ángel, Antonella y Laura, que son becarios de nuestra biblioteca, alumnos del ICET, y Laura Montenegro, que es alumna de una de las carreras de la facultad y con los que no podríamos, digamos, prescindir para hacer las cosas que hacemos. Así que bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y quedo disponible para las preguntas. Gracias, Fer. Lo que vamos a hacer es, ahora vamos a escuchar a Franca, nuestra compañera, y al cierre de Franca, sí, hacemos un ida y vuelta. Este fue, creo. Vamos con el tuyo solo, Franca. Para que voy a leer tus datos. Esto está muy... Tal vez apago Ahí va. Bueno, Franca Sticoni es licenciada en Bibliotecología y Documentación por la Universidad Nacional de Rosario, correctora literaria especializada en textos académicos, es asociada, participa y colabora con MUCAR, Movimiento de Unidades Ciegos y Ambliopes de Rosario, y ha sido miembro vocal de la comisión directiva de MUCAR desde 2016 al 2019. Trabajó en la Biblioteca Raúl Frutos del Museo de la Memoria de 2010 a 2022 y actualmente, por suerte, es nuestra compañera de trabajo en el servicio. Hola, ahora sí. Bueno, buenas tardes. Ahora yo también estoy contenta de compartir la mesa con vos. Yo voy a hablar sobre la creación y el desarrollo de la Biblioteca del Servicio de Lectura Accesible, que es un espacio de la Biblioteca Argentina. Es una biblioteca se trata de una biblioteca digital que está formada por obras en formatos accesibles
para personas con alguna discapacidad que impida la lectura impresa de obras convencionales. Este trabajo es y fue y es interdisciplinario, un trabajo en equipo, interdisciplinario e interinstitucional, que ahora vamos a ver. Y básicamente es un proyecto de gestión, no tanto proyecto, pues ya es un hecho, en realidad ya está visible, pero bueno, es pequeño, recién comienza, así que bueno, vamos a ver un poco qué se hizo hasta ahora y qué tenemos pensado para el futuro, ¿no? Y bueno, si bien por ahí hablar de una biblioteca digital hoy en día no es algo novedoso, puede que una biblioteca con estas características, para muchos de los que estén acá sí lo sea, aunque ojo, no es ni la primera ni la única, ni mucho menos. Vamos a hablar de dos antecedentes en los que nos basamos y compararlos, pero sí viene bien para hablar de una serie de temas que, como vamos a ver, nos involucran a todos. Entonces, bueno, primero voy a hablar un poco sobre el Servicio de Lectura Accesible y su historia. Se fundó en 1994, en el que viene cumple 30 años, y surgió a partir de, que justo Federico nombró a MUCAR, de un proyecto, una propuesta que MUCAR presentó a la municipalidad a principios de los 90. MUCAR, aclaro, es el acrónimo de Movimiento Unidad de Ciegos y Ambliopes de Rosario, es una asociación civil sin fines de lucro que defiende los derechos de las personas con discapacidad visual y está integrada por personas con discapacidad visual. Fue fundada en 1981 y hasta el día de hoy funciona activamente, es autosustentable, ellos venden productos tiflológicos como los bastones, las pizarras, los punzones para braille, y hacen talleres y bueno, son un referente a nivel nacional para el colectivo, en todo sentido. Entonces bueno, MUCAR presenta a lo que hoy se llama Dirección de Discapacidad, bueno, fue cambiando de nombre, no importa. La idea era crear un espacio en una biblioteca pública, ni más ni menos que la más importante de la ciudad, dedicado exclusivamente a la producción de obras en formatos accesibles. Y finalmente, o sea, la Dirección de Discapacidad le dio lugar. Y otra cosa, otra función que tenía era generar puestos de trabajo para personas con discapacidad visual. Esos eran los dos objetivos, hacer accesible la colección de la Biblioteca Argentina y también material a pedido y generar estos puestos de trabajo. Bueno, finalmente se le dio lugar a este pedido, se creó el espacio, comenzó con una computadora IBM y un escáner donados por Andriani Transportes. Y bueno, en ese momento IBM dictó un curso de capacitación para personas con discapacidad visual que estuvieran interesadas, se hizo un escalafón y se ingresó, que quedó en primer lugar, que es Gustavo Carranza, que es hasta el día de hoy el jefe del Servicio de Lectura Accesible. Bueno, el servicio comenzó así, IBM tenía su propio lector de pantalla, de alguna manera, para que sepan, los lectores de pantalla son programas que utilizan las personas con discapacidad visual, que interpretan todo lo que aparece en una pantalla y lo comunican a través de una voz sintética. Entonces se puede hacer todo lo que se hace en una computadora, digamos, a través del teclado en lugar del mouse, a través de comandos de teclado, atajos, por ejemplo, en una página web se puede navegar por categorías, por tablas, por gráficos, por encabezados, enlaces, para hacerlo más fácil. Por supuesto que para que eso sea posible tiene que ser accesible del otro lado la página web o lo que es la computadora en general, digamos. Entonces, bueno, al año siguiente, en el año 95, MUCAR donó otros lectores de pantalla, otros sintetizadores de voz para mejorar el servicio, y en el 96 se logró replicar en la Biblioteca Estrada. La Biblioteca Estrada en ese momento dependía administrativamente de la Biblioteca Argentina. Entonces, bueno, eso fue gracias al Rotary Zona Oeste, que donó una computadora, un escáner, un sintetizador de voz, lectores de pantalla para la Estrada. Luego, las dos bibliotecas se separaron administrativamente y se dividió en dos. Hay dos servicios de lectura hasta el día de hoy, ¿no? Y se incorporaron también más personas, otra para la Biblioteca Argentina y uno para el servicio de la Estrada. Luego, en el año 2009, se presentó un proyecto de ampliación del servicio entre las dos bibliotecas, la Dirección de Discapacidad y con el apoyo de MUCAR y del Centro de Rehabilitación Luis Braille, que es para adultos, y la Escuela Especial de Niños con Discapacidad Visual. Y bueno, se logró ampliar gracias a un aporte importante de CONADIS, que es la Comisión Nacional de Discapacidad. Entonces, se crearon oficinas, se creó una cabina de grabación, se compró una impresora braille. Bueno, y a partir de ahí se pudo ampliar el horario de atención, el servicio y los servicios que se ofrecen.
Antes también cambió el nombre, porque al principio se llamaba Servicio de Lectura para Ciegos y luego pasó a llamarse Servicio de Lectura Accesible. Este espacio, sigue hasta el día de hoy, tiene 29 años, fue el primero en Argentina con estas características. O sea, un espacio público, gratuito, un servicio público gratuito, alojado en una biblioteca pública, que ofrecía servicio a las personas. Hasta ese momento, las personas con discapacidad tenían que ver la manera de acceder a la lectura, a la información como pudieran, por lo general, dependiendo de una persona que les leyera. Estudiantes podían grabar una clase o si sabían braille, tomar apuntes, pero tenían que ellos encargarse de eso. Este espacio venía a resolver esa necesidad y ofrecer este servicio tan importante. Entonces, ¿por qué se llamó también? ¿Por qué cambia la denominación? ¿Cuál es el público al que se dirige? No son solamente personas ciegas, son todas aquellas personas que puedan encontrar dificultad para leer una obra impresa, que son aquellas que no puedan leerla, o en este caso sí, personas con discapacidad visual, ciegas o con baja visión, o personas que no puedan comprenderla, pueden ser las personas disléxicas, o que no estén alfabetizadas por alguna discapacidad cognitiva, y por último, personas con que no puedan manipular una obra impresa, por ejemplo, sostenerla en sus manos, girar las páginas, o sea, con una discapacidad motriz. Todo este grupo de personas sí que pueden leer. Lo que pasa es que no obras impresas, sí pueden leer en formatos accesibles. Para que se entienda, cuando hablamos de accesibilidad, un producto, un espacio o un servicio es accesible cuando todas las personas pueden acceder a él con autonomía, con seguridad, comodidad y en igualdad de condiciones. Este grupo de personas a las obras impresas no pueden acceder de esa manera, pero sí a través de formatos accesibles. Entonces, voy a hablar un poco qué son esos formatos. Son básicamente los textos digitales, no cualquier texto digital, ahora vamos a ver, que pueden ser leídos el que pueda con la vista o bien con los lectores de pantalla que nombré antes. Luego, los audiolibros, grabados ya sea con voz humana o convertidos a partir de un texto digital con un programa a una voz sintética. Y luego, las obras impresas en tinta, pero en macrotipo, con letra ampliada. Y por último, las obras impresas en braille. Todos estos formatos, excepto los que se graban con voz humana, parten de un texto digital. Entonces, el primer paso es... Ahí está. El primer paso del proceso es la digitalización. Es obtener, como sea, digamos, la obra impresa, pasarla a un formato digital. Si se puede conseguir de alguna manera, ya en ese formato es lo ideal, y si no, hay que escanearlo íntegramente. Y una vez que se escanea, o sea, si se obtiene un archivo en formato PDF, o si se obtiene de otra manera, puede ser en EPUB, en cualquier formato, que hay que convertirlo a través de un programa de reconocimiento óptico de caracteres a un formato editable, un archivo de Word. ¿Por qué? Porque a partir de ahí empieza toda una serie de, una etapa de corrección y de adaptación, porque esa obra digitalizada no sirve, no puede ser leída con un lector de pantalla, así como está, tal cual como está en el formato impreso. Hay que hacer una serie de adaptaciones. Ni hablar que cuando se convierte aparecen un montón de errores de reconocimiento. Letras que no tienen que estar, o el reemplazo de unas letras por otras, símbolos que no tienen que estar. Todo eso hay que corregirlo. Luego, por ejemplo, se eliminan los guiones que cortan las palabras. Por ejemplo, las hojas tienen encabezados donde de un lado está el autor, del lado del título, hay que sacarlo porque, digamos, no es lo mismo leer con la vista que con el oído y el tacto, ¿no? El lector de pantalla lee todo lo que está en la pantalla, de arriba, abajo, de izquierda a derecha. Entonces, si en cada página aparece el encabezado, cada vez que se va leyendo va a leer el encabezado, cosa que una persona con la vista puede saltear y no leer. Lo mismo pasa con las notas al pie de página. Una persona con la vista puede no leer, saltear, decidir no leer una nota a pie de página. En cambio, si se dejan en el lugar donde están, interfiere la lectura, porque corta una frase, corta una idea, entonces no se deja en el mismo lugar cuando se adapta un texto. Por ejemplo, hay distintas decisiones que se pueden tomar. Si son muy extensas y muchas, por lo general se las coloca al final del libro, del archivo. Ahora, si son breves y no son tantas, se puede decir optar por ponerlas al final del párrafo donde aparecen las llamadas de las notas.
Eso que permite que termina el párrafo, están las llamadas en su lugar y al final aparecen las notas. Si la persona no quiere leer esas notas, con un movimiento del teclado pasa al párrafo siguiente y las altera. Puede optar. Por supuesto que esto se aclara antes en una nota al usuario, digamos, qué intervenciones se hicieron para que sepa. Después, por ejemplo, un lector de pantalla, un usuario, por ejemplo, que con la vista puede ver una ilustración, interpretar un gráfico, combinar los elementos de una tabla. Bueno, el lector de pantalla no hace nada de todo eso, por eso hay que hacerlo manualmente, hay que describir imágenes, hay que describir cuadros y tablas y demás. Después, por ejemplo, si esas son cosas que más o menos para que entiendan, digamos, lo que implica adaptar un texto, ¿no? Si la obra está dividida en dos columnas, también hay que poner una debajo de la otra, porque el lector lee de manera continua, lineal, de arriba a abajo, si no va a leer todo mezclado. Bueno, después lo mismo, una persona con la vista puede entender que esa frase que está en la parte superior, con una tipografía mayor y con una fuente distinta, es el título, bueno. Y que después los otros subtítulos también tienen una ortografía distinta y es fácilmente reconocible con la vista. Bueno, el lector de pantalla no avisa todo eso. Si no se le hacen unas marcas, hay que hacerle así, se le hacen una herramienta de Word que son los estilos, entonces eso permite saber la persona que lee qué nivel jerárquico es ese título, primero que es un título, el nivel jerárquico, entonces la persona puede entender la estructura jerárquica, mentalmente imaginarse la estructura de la obra, los capítulos y los que se dividen en esos y a su vez esos otros apartados y demás. Bueno, todo esto es lo que se hace en el servicio de lectura accesible. Después, nos quedan como los textos textos digitales que se leen con lector de pantalla. Para después imprimir en braille o convertir a audio, se hacen otras adaptaciones más pequeñas, pero bueno, básicamente se parte de acá. Lo importante de tener en cuenta es que, ¿por qué se hace todo esto? Porque la lectura, el acceso a la información, es un derecho humano básico. Que este grupo de personas no lo tienen garantizado porque es ínfima la cantidad, el porcentaje es ínfimo de obras que se publican en formatos accesibles. Entonces es el Estado el que tiene que hacerse cargo y garantizar este derecho. Y no son las personas las que tienen que adaptarse para poder a la obra, al formato en que están, para poder leerlas, sino que es al revés, son las obras las que deben adaptarse para que todas las personas puedan leerlas independientemente de sus características cognitivas, físicas y sensoriales en igualdad de oportunidades, en igualdad de condiciones. Entonces, este último concepto nos da pie para hablar sobre el concepto de discapacidad. El concepto actual, y un poquito de historia breve, ¿no? Es así, a lo largo del concepto de discapacidad es un concepto dinámico, se va modificando, ¿no? Se va repensando. Pero hasta el momento se reconocen 3 modelos o paradigmas a lo largo de la historia. Yo voy a referirme a una autora llamada Palacios, que ella los caracteriza teniendo en cuenta el origen de la discapacidad y también el nivel de participación de las personas con discapacidad en la sociedad. Entonces, el primer modelo es la prescindencia, que ese modelo prevaleció entre la antigüedad y la Edad Media. Ese modelo establecía que el origen de la discapacidad era religioso, era un castigo, básicamente, para la familia, y que las personas eran una carga para la sociedad, no tenían absolutamente ninguna participación, eran excluidas, y bueno, lo que se hacía era, se aplicaba la eugenesia o directamente los mataban. Los marginaban, los sometían, bueno, y había una total exclusión. Luego, el segundo modelo, que es el modelo médico rehabilitador, prevaleció entre el Renacimiento y después la Segunda Guerra Mundial. Este modelo plantea que el origen de la discapacidad es científico y que, bueno, que eso genera una serie de dificultades que son propias de la persona. Bueno, como que es un asunto de salud, un tema médico que es propio de la persona. Y la persona puede participar en la sociedad, pero siempre y cuando se rehabilite. Ojo, la rehabilitación sí que es importante, pero en este caso lo que se buscaba era normalizar. O sea, que las personas con alguna discapacidad, trataran de acomodarse y adaptarse al entorno. Por ejemplo, en el caso de las personas sordas, se pretendía que aprendieran a hablar. Por eso se decía sordomudas, y no les permitían hablar con su idioma, que es la lengua de señas. Sí se pueden comunicar, solo que no a través del habla.
O sea, lo que no contemplaba este modelo es la diversidad propia de la discapacidad. Por último, el modelo actual, que surgió a partir de la década del 60, del siglo pasado, a partir de la lucha de las organizaciones, de las personas con discapacidad, es el modelo social de la discapacidad, que lo que plantea es que la discapacidad es una construcción social, que ya no está depositada en la persona, sino que es en el entorno. Es el entorno el que está preparado para incluir a las personas. Las personas sí que pueden participar, siempre y cuando estén dadas las condiciones. Esta perspectiva tiene un enfoque de derechos humanos, ¿no? Y defiende valores como el respeto por la dignidad humana, la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la autonomía, la vida independiente. Entonces lo que plantea es un nuevo concepto de discapacidad que es el siguiente, después voy a hacer una aclaración, yo lo digo tal cual, que es que una persona con discapacidad es una persona con alguna deficiencia, ya sea física, sensorial, intelectual o mental, que se encuentra con barreras que le presenta el entorno y que le impiden desarrollarse en igualdad de condiciones con el resto. Es decir, es el entorno el que pone esas barreras y es el entorno que genera discapacidad. Sin barreras no habría discapacidad. Entonces, es el entorno el que debe adaptarse, como hablamos recién con las obras. No la persona la que tiene que adaptarse para poder participar. Es el entorno el que tiene que adaptarse para poder incluir a todos. A mí la palabra, lo que quería aclarar, deficiencia, no me cierra porque, digamos, una deficiencia es una falta de algo con respecto a un ideal, ¿no? A un modelo. Entonces, bueno, sí, es una persona ciega, sí, obviamente no ve, sería la falta, pero bueno, con respecto a que, o sea, el ideal sería ver. Entonces, en ese sentido decimos, bueno, el ideal de ser humano sería, bueno, el que ve, el que tiene dos piernas, el que habla con la voz, y tal vez y todos los que no están a la altura de eso, que no cumplen esos requisitos, bueno, tienen una deficiencia. Y lo mejor podemos pensar desde otro lugar que es el de la diversidad, ¿no? Es decir, bueno, hay un concepto que se usa más en España, que es el de diversidad funcional. Pensar que por ahí, en lugar de hablar de deficiencias y de un ser humano deseable, podemos decir que son todos ejemplos, formas diversas de ser humano, ¿no? Es decir, bueno, así como hay personas altas, bajas, gordas, flacas, marrones, negras, blancas, también hay personas con dos ojos, con uno, que ven, que no ven, con dos piernas, con todos los órganos, con algunos, con órganos de otros, que aprenden de distintos ritmos. Y básicamente son todas muestras de la diversidad humana. Ninguna es superior, digamos, son todas válidas y todas deben ser atendidas. Entonces la diversidad funcional dice que hay diferentes maneras de hacer una misma cosa. Por ejemplo, lo más fácil, lo más gráfico, trasladarse de un lugar a otro. Bueno, hay quien lo hace a pie, hay quien lo hace con silla de ruedas, con bastones canadienses, con bastón blanco, en colectivo, en taxi. Bueno, básicamente la función es la misma, ir de un lugar a otro. Todos lo logran, pero siempre cuando estén dadas las condiciones. Y todas son igualmente válidas y deben ser atendidas. Entonces, bueno, este modelo, lo importante, bueno, no importa esto, una aclaración mía, pero lo importante es que el modelo social significó un cambio radical, ¿no?, en el enfoque de la discapacidad y trajo una serie de resultados, de consecuencias. Más importante en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos es la declaración de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que la declaró la ONU en el 2006 y la redactó junto con organizaciones de personas con discapacidad, representantes del colectivo. Esto, bueno, define conceptos como este que hablamos de la discapacidad, habla de la accesibilidad, establece básicamente que las personas con discapacidad deben poder gozar de los derechos humanos y libertades fundamentales, ni más ni menos, en igualdad de condiciones. Y bueno, establece que en algunos casos hay que hacer adaptaciones, como vimos en este caso en cuanto al acceso a la información. Esta convención en la Argentina en el 2008, 2 años después, la Argentina adhirió a través de una ley, o sea que la Argentina es un estado parte de esta convención internacional. Y bueno, en el 2014 le otorgó jerarquía constitucional, o sea que esta convención está por encima de todas las leyes. Esto después luego generó que se vayan adecuando, por ejemplo en la provincia de Santa Fe, también en el 2018, se sancionó una ley que se adecua a esta convención, o sea que en el territorio de la provincia se garantizan estos mismos derechos a las personas con discapacidad. Y luego también en la municipalidad hay una ordenanza municipal del 2016 que también responde a estos principios. Antes había otra ordenanza, pero que respondía al modelo médico rehabilitador. Esa se derogó y se reemplazó por esta otra.
Ahora, en el ámbito específico del acceso a la información también hay una serie de normativas. Todo esto tiene que ver con... Todavía no llegué a la biblioteca digital. Bueno, ¿qué son? Primero que en el 2007 se sancionó la ley. Yo los números de las leyes no los voy a decir después, en la página web están, si les interesa. Que exime del pago de derechos de autor a la reproducción y distribución de obras, en ese momento decía, en sistemas especiales para personas con discapacidad. Esa ley establece que lo que dice es cualquier organismo del Estado y asociaciones que defienden los derechos de personas con discapacidad pueden, están entidades autorizadas para hacer esta tarea, ponerlas a disposición, que tiene que ser, si es en el caso de un acceso electrónico a través de un usuario y una contraseña, porque el acceso es restringido, si no, se está violando el derecho de autor, que las obras adaptadas tienen que tener los datos de la entidad que hizo la adaptación y también los datos, obviamente, de la obra, quién tiene los derechos, el autor en la publicación y demás. Esta ley, permitía, obviamente, que esta tarea fuera legal, ¿no? Pero después, en el 2013, se declara el Tratado de Marrakech, que es un tratado internacional que acá en Argentina, en el 2014, también se aprobó por ley. Este tratado va más allá, ¿no? Porque lo que implica es, primero, que ahora todas las bibliotecas son entidades autorizadas para hacer esta tarea, no solamente las organizaciones sociales. Eso por un lado. Por otro lado, hace legal el intercambio internacional de estas obras, para justamente ahorrar esfuerzos, no duplicar esfuerzos. Quien ya hizo una obra, adaptó una obra, pueda disponer de ella y no tener que hacerlo de nuevo en otro lugar. Y por último, ahora la diferencia no solamente se exime, sino que ahora el Estado tiene la obligación de garantizar este derecho, asume esa responsabilidad y por lo tanto tiene que establecer todos los mecanismos para que eso suceda, para que este derecho humano se garantice, cambie la situación. Por último, una última ley que se modificó, la ley de propiedad intelectual se modificó, este Tratado de Marrakech lo llevó adelante la OMPIRA, la Asociación Mundial de Propiedad Intelectual. Lo último, en el 2020 se modificó la ley de propiedad intelectual y se agrega, a todo esto que nombramos, se agrega que la Dirección Nacional del Derecho de Autor, que hoy por hoy depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, va a ser la entidad que va a registrar todas las entidades autorizadas y a su vez este registro permitir que ellos faciliten el intercambio internacional. Y por otro lado, que la Biblioteca Nacional, Mariano Moreno, va a ser quien se encargue de armar un repertorio nacional, o sea, que cada biblioteca, cada entidad autorizada le envíe su catálogo para que la Biblioteca Nacional arme el repertorio nacional de las obras accesibles, formatos accesibles. Ya no se habla de sistemas especiales, sino de formatos accesibles. Entonces, ahora sí, voy a hablar de la biblioteca digital. Es así, yo hace un año me incorporé al servicio de lectura accesible y la idea era ver desde qué lugar podía sumar, aportar algo, ¿no? Si bien siempre tuvieron claro Gustavo Carranza y Lorena Herrera, mi compañera, ellos, los miembros del equipo, tuvieron claro que necesitaban una biblioteca digital que hasta el momento no tenían, porque eso resolvía una serie de cuestiones, ¿no? Por un lado, la organización del material, porque hasta ese momento estaba dispersa en diferentes computadoras. De hecho, con mudanzas a lo largo de tanto tiempo, el material se perdió. Luego, la preservación también, porque no había medidas de seguridad. Y por último, el acceso, porque hasta ese momento se trabajaba fundamentalmente a pedido. Algo que no dije, este espacio, al ser el primero en Argentina, tuvo muchísima demanda, no solo de otras provincias, de otros países de América Latina. Contó con muchísimos voluntarios por mucho tiempo, porque era realmente el único que hacía esta tarea. Entonces, todo ese material, hasta ese momento se trabajaba a pedido, o sea, venía un usuario, pedía una obra, se le hacía, se la entregaba a esa persona, y salvo que esa persona lo compartiera o que otra persona pidiera esa misma que ya estaba hecha, el material quedaba ahí, nadie se enteraba, digamos, qué había acá disponible y también de poco podía acceder, estaba desaprovechado. Entonces, nunca tuvieron hasta ese momento una biblioteca digital porque tampoco estaban dadas las condiciones, ¿no? Primero porque tenían tanto trabajo y no contaban con los recursos ni humanos ni de ningún tipo para hacerlo. Y aparte tampoco tenían un bibliotecario. Y también se fue dado esto gracias al catálogo colectivo. Todas las bibliotecas municipales forman parte de un catálogo colectivo en línea, disponible en la web, donde vuelcan sus colecciones.
Hasta ese momento, antes de este catálogo, cada biblioteca tenía su propia base de datos, creo que casi ninguna disponible, o no sé si algunas en la web. Y bueno, y a partir de esta creación, que es tiene un proyecto que está generado por la Secretaría de Cultura y Educación, que tiene apoyo institucional, está sostenido en el tiempo, bueno, encontramos la manera de ver si se podía crear esta biblioteca digital dentro de este catálogo colectivo. Entonces ahí, bueno, ahí es cuando entran en juego un montón de otras personas. Por ejemplo, bueno, nos contactamos con Marina Paloma, que es la directora de la Biblioteca Estrada. Ella es quien se encarga, junto con Carolina Bust, que trabaja en informática para Palacio Municipal, de llevar adelante todo lo que es la administración del COA. COA es el software, digamos, el sistema integrado, que donde se basa este catálogo colectivo, que se utiliza para el catálogo. Marina hace todo lo que es más la cuestión más cotidiana de las cuentas, informes, configuración, digamos, crear la biblioteca, bueno. Y Carolina es más lo que sería la arquitectura del software, digamos, lo que tiene que ver con las versiones y demás. Entonces, bueno, primero, con Marina, ella fue quien creó la biblioteca, o sea, entre todas las bibliotecas que forman el catálogo, ahora hay una más, que es primero, hubo que tomar una serie de decisiones. Primero, decidir cómo se iba a llamar. Tenía que ser un nombre no tan largo y a su vez descriptivo. Bueno, quedó medio largo. Es Biblioteca de Servicio de Lectura Accesible. Bueno, creó la biblioteca. Primero todo esto fue en el módulo, en QA testing, o sea, no estaba visible todavía. Luego hubo que decir, por ejemplo, el inventario, los números de inventario, si iban a formar parte de los de la Biblioteca Argentina, o sea, si yo tenía que solicitar números de inventario o no. Finalmente se decidió que arrancábamos de cero con una numeración propia. Y a su vez, como en un catálogo colectivo, cada biblioteca tiene sus códigos, código barra, sus propias siglas, digamos, sus letras, para que no se repitan. Entonces, BA en Biblioteca Argentina, B Biblioteca Estrada, en nuestro caso es SLA y en los números de inventario. Luego, por ejemplo, ¿cómo comunicábamos que este material no era para todo el público? Entonces, es exclusivo para cierto público. Entonces, los ítems se colocó en la disponibilidad, en donde dice préstamo en sala, domicilio, se agregó acceso restringido. Y en las notas de nota pública se aclara, se explica que es exclusivo para personas ciegas con baja visión u otra discapacidad que impida la lectura impresa. Bueno, y por último, lo más importante era ver si se podía aplicar el usuario y la contraseña, porque es un requisito fundamental para que el acceso sea restringido. Y bueno, Sergio Piris, el compañero nuestro de informática acá de la biblioteca, que es quien se encarga del servidor, sí, probando, logró que subiendo el material al servidor, ahí le aplica esta restricción de usuario y contraseña. Si no se podía, la otra opción era que igualmente se generen los registros, que esté visible el material que hay acá, pero en una nota se decía que se podía solicitar por correo, si es que no se podía aplicar esta restricción. Pero se pudo. Entonces, se pudo crear esta biblioteca y vamos a ver, con respecto, quiero hablar un poco al desarrollo de la colección, de qué es lo que contiene y va a contener, ¿no? Por un lado, se hizo una selección del material producido durante todo estos años, porque yo les conté que hay dos antecedentes en los que nos basamos. Por un lado, una biblioteca digital que se llama Tiflolibros, que pertenece a una asociación civil que se llama Tiflonexos, que surgió después que el Servicio de Lectura Accesible, pero rápidamente tuvo su propia biblioteca digital. Tiene muchos años esta biblioteca, tiene mucho material, ya realiza intercambio internacional, forma parte de un consorcio de libros accesibles, es muy importante. Es la más importante, es de Buenos Aires. Actualmente tiene sede en la Biblioteca del Congreso de la Nación, aunque pertenece a una asociación civil. Y después, la Buena R. La Buena R también venía haciendo este trabajo de adaptación de materiales en algunas facultades, un poco dispersas, en la de psicología, en la de ciencia política, pero hace unos años que lanzó su propio, ellos lo llaman repositorio de objetos digitales educativos accesibles, que es básicamente lo mismo, pero lo que ellos hacen, ellos sí trabajan a medida del usuario, digamos, de lo que necesita el usuario, que son estudiantes o docentes de las distintas carreras. Entonces, por ejemplo, lo que se encuentra en ese repositorio son capítulos de libros, programas académicos, artículos, muy poco de obras concretas. Entonces, cuando creamos esta biblioteca digital, dijimos, primero, ¿cuál será el criterio, no? Primero, no incorporar nada que ya esté en Tiflolibros, porque no tiene sentido, duplicar esfuerzos, lo que ya está ahí, ya está.
Eso por un lado. Por otro lado, sí, obras completas, no como la UNR. Por eso, digamos, está pensado como un complemento, no como una competencia, ni mucho menos, ¿no? Complementarnos con la UNR, con Tiflolibros, y aportar desde nuestro lugar. Entonces, obras publicadas, completas, que no estén en Tiflolibros, y después hacer, como otro criterio, hacer priorizar aquello que forme ya parte de las bibliotecas municipales, y sobre todo las obras publicadas por autores y editores de Rosario y de la provincia de Santa Fe, porque como Estado municipal, digamos, va en concordancia con esto de poner en valor la producción local, que a su vez tampoco se va a encontrar en Tiflolibros, porque raramente va a llegar a Tiflolibros, que va también trabajar a otro nivel, ¿no? Entonces, ese es nuestro criterio, nuestra prioridad. En cuanto a la adquisición del material, bueno, básicamente digamos, tratamos de evitar llegar a escanear, que es un trabajo enorme, que genera muchos pasos previos. Entonces, por ejemplo, el objetivo ahora es contactar a las editoriales. Con Federico la semana pasada tuvimos una reunión con el director de la UNR Editora, y para que nos cedan los PDF que IPAB, el formato que sea, que envían a la imprenta. Y bueno, sí, sucedió. Logramos ese acuerdo, ya recibimos la primera tanda, también con la editorial municipal, y la idea es así con todas las editoriales de Rosario y de Santa Fe, todas las que podamos, para poder hacer accesible ese material. Porque, digamos, con esta biblioteca digital también es como repensar un poco el espacio, ya no solamente trabajar a pedido, sino también producir constantemente material, aunque no sea pedido, ¿no? Ofrecerlo. Y con estas criterios que le contaba. Luego, con respecto a la formación de los usuarios, hicimos unos tutoriales sobre cómo usar la biblioteca digital, cómo buscar y descargar el material con lectores de pantalla. El catálogo la página web es accesible, tiene accesibilidad web, pero tiene mucha información. Para hacer un catálogo colectivo aparecen filtros para las búsquedas, entonces puede que la persona se pierda. Entonces hicimos un tutorial para que la persona digamos, vaya directamente a lo que necesita, después puede recorrer lo que quiera. Sí, hay un pequeño detalle que no es accesible, que es, por ejemplo, en los resultados de la búsqueda, cuando se tienen muchos resultados, la frase que informa su búsqueda, arrojó tantos resultados, no tiene nada, ninguna marca, no es accesible, o sea, se puede leer, pero hay que recorrer más o menos media página web. No tiene atajos. Lo ideal sería que eso tenga encabezado. Y con una sola tecla, se pulsa la tecla y lee cuántos resultados se obtuvieron. Yo se lo consulté a Marina, me dijo preguntarle a Carolina Bust, ella está tratando de solucionarlo, sería aplicar una etiqueta en el lenguaje HTML, una etiqueta H1, H2, que lo convertiría en encabezado con lectura de pantalla. Pero bueno, a su vez Marina me dice, prueba estas otras versiones más nuevas de COA, y ese tema lo probé y ese tema está resuelto. Entonces, bueno, es otro motivo porque hay un tema con la actualización de la versión de COA, es bastante antigua la que está en este momento en funcionamiento, y es un motivo más para solicitar, me dice Marina, pedir una nueva versión más actualizada, donde, por ejemplo, la cuestión de accesibilidad web está resuelta. Bueno, esos tutoriales están disponibles en la página web y permiten, bueno, navegar libremente. En cuanto al proceso interno, digamos, el trabajo interno, lo que tratamos de hacer es sistematizar los procesos, ¿no? Entonces, elegimos una computadora, que es la de Gustavo, para trabajar en red. Todo está alojado ahí. Entonces, todos tenemos que estar al tanto de todas las etapas del proceso. Está todo visible, en cada carpeta, lo que está para convertir, para adaptar, lo que ya está subido en la biblioteca digital, el inventario, que es un archivo Excel, donde además de los datos típicos editoriales tenemos otra información, como por ejemplo cómo guardamos el archivo, para después localizarlo en la carpeta, o qué capacidad, qué peso tiene el archivo, datos que nos interesan a nosotros, ¿no? Y después tenemos otra carpeta para los usuarios, ¿no? Donde tenemos los datos, la planilla de los usuarios con la documentación que tienen que adjuntar. Ahora justamente vamos a hablar de cómo se pueden inscribir las personas. No solamente personas, pueden ser las personas que nombré antes y también instituciones que brindan apoyo a muchas personas. Puede ser instituciones educativas, universidades, escuelas, ONG, centros de rehabilitación, demás. Entonces, las personas por el momento envían un correo con los datos personales y adjuntan certificado de discapacidad y DNI. O pasaporte, porque también poca restricción pueden ser personas que residen en otros países o de otras nacionalidades también. Esto es por una cuestión legal, ¿no? De respaldo, para que justamente
acreditada la discapacidad. En el caso de las instituciones, vuelcan, o sea, mandan todos los datos de la institución y una nota, una solicitud firmada por las autoridades. Antes, o sea, habíamos hecho unos formularios electrónicos para inscribirse, que los hizo el área de comunicación y la Secretaría de Cultura, pero habíamos verificado que fueran accesibles, ahí podían preguntar el certificado y todo, pero se cayeron, no sé si un cambio de programa o qué, y pasaron ahora, de quien nos está resolviendo es la Secretaría de Modernización y Cercanía, el área de renovación digital. Están viendo, ya tomaron nuestro caso, a lo mejor cruzarlo con el perfil digital de la MUNI, que por ejemplo la identidad se acredita a través del ANSES o de Argentina o del CUIT o CUIL, y bueno, todavía está en proceso. Por ahora la inscripción es por correo. Bueno, yo lo que quiero decir es, lo importante es que quienes están acá, que algunos bibliotecarios o futuros bibliotecarios, que sepan que este trabajo lo puede hacer cualquier biblioteca, no están obligados obviamente, pero sí están autorizados a hacerlo. Si tienen un usuario que tenga estas características, tenga esta necesidad, sepan que lo pueden hacer. Hay guías para adaptar material en la web, hay muchas, todas más o menos dicen lo mismo. Nosotros hicimos la nuestra propia, basándonos en todas, no por una cuestión de soberbia, sino porque también en la práctica surgen un montón de desafíos y de cuestiones, por ejemplo, no sé, un manual con ejercicios, por ejemplo, bueno, que hay, no sé, línea de puntos para completar o para tildar, cómo se comunica al usuario que eso está ahí. Entonces, bueno, se decidió una convención nuestra con 2 barras. Bueno, se le avisa que cuando aparezcan 2 barras, ahí hay un espacio para completar, o para tildar, o para rellenar. Bueno, y así un montón de cuestiones que había que unificar criterios, ¿no? De, bueno, si se hace una nota aclarando algo, ¿cómo se escribe esa nota? Siempre igual, entre paréntesis, cómo empieza, cómo termina, para que sea, digamos, tenga una coherencia, ¿no? La corrección. Dentro del mismo texto y todos los textos, digamos, que hay que acceder al usuario de nuestra biblioteca. Entonces, bueno, eso, es que si ustedes, por lo menos lo pueden hacer, si no pueden hacerlo, por lo menos sepan dónde derivar a los usuarios, que pueden enviarlos acá, esa tarea se hace. A su vez, si tienen material accesible, nos lo pueden compartir o digitalizado. Porque así como Lorena me contaba ahora que la Biblioteca Nacional ofrece este servicio de digitalizar y alojar obras, periódicos viejos, ¿no? Antiguos, bueno, nosotros también podemos, o sea, ofrecemos este servicio de hacerlo y si no, si lo tienen ya accesible, alojarlo en nuestro servidor. Porque, digamos, no todo el mundo tiene un servidor donde subir el material. El servidor implica un gasto, ¿no? Digamos, el sistema es así, yo le envío los archivos a Sergio, nuestro compañero, él los sube al servidor, les aplica el usuario la contraseña y me devuelve los vínculos. Entonces yo en el catálogo, a cada registro le agrego el vínculo de descarga. Ese servidor, bueno, implica un gasto, implica plata, recursos, que no todos lo tienen, pero sí, nosotros contamos y ofrecemos ese servicio para quien quiera colaborar. Yo en un momento, debo confesar que dudé si valía la pena, ¿no? Crear esta biblioteca digital, porque, por ejemplo, Tiflolibros es colaborativo, o sea, podríamos tranquilamente, la Estrada hace eso, enviar el material a Tiflolibros y que, bueno, ya esté disponible ahí. Pero yo creo que por una cuestión, digamos, ideológica, digamos, creo que no, que es correcto que se haya creado, primero por el servicio, ¿no? Porque el servicio de lectura accesible realmente fue una conquista. Imagínense que surgió 20 años antes del Tratado de Marrakech, 12 antes de la Convención, y fue un logro de una organización de la sociedad civil que intervino en el Estado, logró crear este espacio para garantizar derechos mucho antes de que después se legislara, ¿no? Se normatizara. Entonces, este espacio merece ser visibilizado, valorado, reconocido y su material aprovechado por muchas otras personas, no solamente por los que solicitan a pedirlo. Y por eso para mí los beneficiarios de este proyecto son los directos, las personas con discapacidad, obviamente, ¿no? Que ven garantizado su derecho. Pero indirectamente el servicio de lectura accesible y también, ¿por qué no?, en caso de los autores y editores de Rosario, porque toda biblioteca digital elimina también barreras geográficas. Imagínense que cualquier persona que se inscriba a esta biblioteca de, no sé, La Rioja va a poder leer a lo mejor un escritor independiente de Rosario que de otra manera no hubiera podido nunca conocer. Entonces, bueno, por último,
lo que quiero contar es qué tenemos pensado para el futuro. Por un lado, bueno, ampliar el equipo, estaría bueno, para poder producir. Manguemos recursos. Sí. Claro, sí. Ya hicimos el contacto con la UNR, porque la UNR tiene... me olvidé de decir algo importante. Esto de si por qué vale la pena hacer la biblioteca digital. Por un lado eso, ¿no? Por otro lado, porque el Estado tiene la obligación de garantizar este derecho y en el caso nuestro, que ya está generado este espacio, bueno, con más razón, es la obligación de tener esta biblioteca digital y ponerla a disposición de todas las personas que quieran inscribirse. Y por otro lado también porque esto fue casualidad. La UNR y Tiflolibros, cada uno usó sus recursos, ¿no? Los recursos disponibles. Nosotros usamos COA, el catálogo colectivo, porque es lo que había, básicamente. Y lo mismo Tiflolibros tiene su, no sé qué utilizan, que no puedo averiguar eso, pero está en su página web. O sea, primero la persona ingresa con su usuario y contraseña y recién ahí hace las búsquedas y descargas. Lo mismo con la UNR. La UNR utiliza Moodle. Y bueno, ellos también, el usuario se ingresa a la página, ingresa su usuario y contraseña y recién ahí accede al material. En este caso, no. En este caso, todo el material que forma parte de la biblioteca digital está visible, porque forma parte del catálogo colectivo, digamos. Todos pueden ver qué hay en esta biblioteca. Por supuesto que después ya, a la hora de acceder, cuando quieran hacer clic en el enlace de descarga, ahí va a pedir el usuario y contraseña. O sea, el usuario y contraseña se coloca cada vez que se quiere descargar una obra. Por el momento, eso hay que aclarar, solamente hay textos digitales. La idea es el día de mañana incorporar, por ejemplo, audiolibros. Lo que pasa es que son muy pesados, para eso, justamente por eso hay que ampliar el servidor, otro tema. Bueno, entonces, esto tiene que ver con, sin quererlo, ¿no? Se dio con el diseño universal, que tiene que ver con cuando hablamos antes del concepto de accesibilidad. Bueno, cuando se habla de accesibilidad, se habla del concepto de diseño universal, que es diseñar un producto, un espacio, un servicio que abarque el mayor porcentaje de personas posibles, sin un diseño independiente especializado, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, un ingreso a un edificio, hay una escalera gigante, hermosa, y en un costadito, en el fondo, en la oscuridad, una rampa. No, que el ingreso sea directamente una rampa, para todos. Un único diseño que abarque a la mayor cantidad de personas posibles. Lo importante es tener en cuenta que el diseño universal favorece a todos, no solamente favorece una rampa, favorece a una persona adulta mayor que usa un bastón, favorece a una persona que usa un cochecito, una persona que usa muletas momentáneamente, que se quebró una pierna medio antes de llegar, lo que sea. Entonces, sin buscarlo, se dio que esta biblioteca digital, que forma parte del catálogo colectivo, responde al criterio de diseño universal, porque es una biblioteca más de las otras, y todas las personas buscan en el mismo lugar, tanto con discapacidad como sin discapacidad. Conviven todas las bibliotecas. Y a su vez, esto también surgió sobre la marcha, me fui dando cuenta de los cruces que se fueron dando. Por ejemplo, así como nosotros queremos hacer accesible en la colección de la Biblioteca Argentina y en otras bibliotecas municipales, sucedió que usuarios sin discapacidad, usuarios del catálogo, encontraron el material que tenemos nosotros, que no están en formato físico en ninguna otra biblioteca, y que les interesaba. Entonces, esto generó una necesidad de información. O sea, a partir de ahora, nuestra compañera Gabriela Saló, por ejemplo, esos libros los va a intentar comprar en formato físico. O sea, nosotros también incidimos, en cierto modo, en otras bibliotecas y en otras áreas de esta biblioteca. Bueno, entonces lo que quería decir es a futuro, ¿no? ¿Qué proyectos? Por un lado, ampliar el personal. La UNR tiene muchos becarios, hay mucha gente. Nosotros tenemos un equipo de voluntarias que trabajan desde su casa. Pero, o sea, necesitamos gente sin discapacidad visual para hacer justamente estas tareas de adaptación, de escribir una imagen, bueno, todo lo que implica que necesitas ver, obviamente, para hacerlo. Bueno, la UNR, la idea es, por aunque sea un pasante de la UNR, gente que ya está formada, ya hace este trabajo, ni siquiera hay que capacitarla. Bueno, vamos a tener que ver lo conseguimos. Eso por un lado. Después, por otro lado, bueno, obviamente seguir trabajando de manera colaborativa con otras instituciones, con la UNR. De hecho, nos intercambiamos las guías de corrección, nos reunimos para debatir por qué algunos hacemos una cosa, otros hacemos otra. La idea es hacer una guía única entre las dos instituciones. Bueno, esto, ¿no? Esto fue de teléfono para ver. Institucionalizar, acá en la Biblioteca Argentina se presentan muchos libros. Por general, los autores entregan un ejemplar, donan un ejemplar a la biblioteca que después forma parte de la colección. Bueno, que se institucionalice, que también manden el PDF, ¿no? Entonces,
digamos, ya queda como un requisito, como una política institucional que así como donan la obra impresa, donan el PDF para después hacerlo accesible y facilitarnos a nosotros un montón la tarea. Después, cuanto a la formación de usuarios, la idea es también ir y formar a las personas. Entonces, por ejemplo, MUCAR brinda clases de computación para personas con discapacidad visual, o sea, les enseñan a utilizar el lector de pantalla. El Centro de Rehabilitación Visual también. Entonces, bueno, que forme parte de la currícula, por ejemplo, una vez que conozcan todos los comandos necesarios básicos para manejar la biblioteca digital, bueno, que les enseñen a usar esta biblioteca digital. Podemos ir nosotros a las ciertas clases y dictar esa capacitación. ¿Para qué? Porque obviamente, digamos, necesitamos que el usuario sepa, digamos, manejar los recursos para poder acceder, ¿no? Con autonomía. Luego, ¿qué más? De lo que queremos a futuro. Personal ya está. Personal, bueno. Seguir en contacto con las editoriales. Sí. Y, bueno, por último, eso. Ampliar el encuentro con otras editoriales de la ciudad. Sí, con todas las que podamos para que nos sea el material. Yo lo que creo es que, si bien el objetivo es eliminar las barreras y garantizar este acceso a las personas con discapacidad, el acceso a la lectura, estamos hablando de una función social muy importante que tiene el servicio. Creo que todas estas acciones, esto de esta charla, hablar con las editoriales que a lo mejor no tienen ni idea de qué se trata, esto que se hace, esto de que esté visible en el catálogo colectivo como una biblioteca más, todo esto va de a poco calando en las personas, en los autores que vengan acá y de pronto digan, ¿por qué tengo que donar el PDF? Que sepan por qué. Todo esto se va expandiendo porque en definitiva creo que son como micropolíticas, ¿no? Que en el fondo el fin último es lograr ese cambio cultural hacia el modelo social de la discapacidad. Porque no es que es un cambio que se da de un día para el otro, todavía conviven el modelo médico rehabilitador con el modelo social. Entonces, todas estas pequeñas acciones pueden colaborar a hacer eso y que en definitiva este espacio no tenga que existir, básicamente. Ojalá. Sí. Eso es todo. Gracias. Sí, claro que sí. La idea me parece que tu llegada también dinamizó mucho el espacio y generó encuentros que no se estaban dando y esas micropolíticas abren a pensar también en un montón de barreras simbólicas que tenían los espacios públicos, que siguen teniendo. Así que genial, y por una apertura y por políticas de accesibilidad que también implica a un montón de compañeros, compañeras de la Biblia que están volviéndose en esa transformación. Vamos a cerrar la mesa y después vamos a las preguntas, ¿te parece? Igual no se pueden ir porque está lloviendo, así que se van a tener que quedar un rato más. Y es noche de librerías, así que hoy vamos a estar hasta las 11 de la noche, si nos quieren acompañar. Va a haber abajo focaccia, una barra, y espero que se vendan algunos libros. Lore Domínguez, bueno, nuestra compañera, es licenciada en Bibliotecología y Documentación y coordina la biblioteca, el espacio de Biblioteca y Naciones Unidas de esta biblioteca. Bueno, para ir cerrando, yo voy a contarles brevemente que la Biblioteca Argentina Autor Juan Álvarez cuenta con un sitio web llamado www.biblioargentina.gov.ar, desde el cual se puede acceder a información institucional, realizar trámites y utilizar algunos servicios digitales. A través de la web se pueden conocer los diferentes sectores de la biblioteca, contactos, horarios y servicios de cada uno, noticias y agendas de actividades culturales, proyectos en curso, entre otras cosas. Muchos de los servicios y la atención que se brindan en forma presencial también pueden realizarse a través del sitio web o las redes sociales. Entre los principales servicios podemos encontrar el catálogo en línea, que se trata de un catálogo colectivo que regula las bibliotecas municipales de Rosario. Se puede buscar en todas las bibliotecas o elegir alguna en particular, aplicar filtros como palabras del título, autor, tema, año, idioma, entre otras opciones de filtrado que pueden combinarse. Bueno, de cada recurso de información recuperado podrá visualizarse la ubicación, disponibilidad,
propiedad, tipo de préstamo, imagen de la tapa, entre otros datos. A través del registro bibliográfico de algunas publicaciones se puede acceder también a la versión en línea o digitalizada en el caso de que estuviera libre de derechos de autor. El catálogo en línea forma parte del sistema integrado COA, desde el cual el usuario puede interactuar consultando libros y registrándose en una cuenta para reservar, visualizar los libros que tiene prestados y sus fechas de vencimiento, hacer listas de interés, valorar y etiquetar publicaciones, ver su historial de búsqueda de préstamos, sugerir compras, recibir notificaciones de la biblioteca, etc. Otro servicio importante es el de referencia electrónica. En los principales sectores de la biblioteca se ofrece un servicio de referencia y asesoramiento por correo electrónico para consultas puntuales sobre las colecciones, lo cual es muy útil para las personas que residen fuera de Rosario y también fue muy importante en el tiempo de aislamiento social durante la pandemia, ya que en ocasiones evitaba el traslado innecesario del público. Desde el sitio web también se puede acceder a la colección histórica digital, que se trata de un conjunto de más de 60 títulos de diarios y revistas, en su mayoría de Rosario, pertenecientes a la hemeroteca, que abarcan desde mitad del siglo XIX a mitad del siglo XX y pueden consultarse en línea, descargarse de forma libre y gratuita. Desde el sitio web se puede realizar el trámite de asociación, reserva de sala de trabajo grupal o coworking y reserva de una visita guiada para colegios primarios. También es posible informarse sobre los distintos talleres disponibles y la agenda de eventos culturales como presentaciones de libros, charlas, encuentros, recitales, capacitaciones, entre otros. En cuanto a las redes sociales, la Biblioteca Argentina posee cuentas de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y un canal de YouTube a través de los cuales las usuarias y los usuarios pueden mantenerse en contacto, informarse e interactuar. Para finalizar, quiero contarles dos servicios importantes que funcionaron en tiempos de pandemia. Entre otros servicios, lo que quiero destacar fue uno que se llamó Punto de Lectura y fue una propuesta de la Biblioteca Argentina durante el aislamiento social por COVID-19 para llegar a quienes no podían acercarse a la institución. La promoción de la lectura se realizó a través de la distribución de códigos QR en distintos puntos de la ciudad, permitiendo un encuentro en otros espacios y desde otro lugar. Y el otro servicio a destacar fue el servicio de información electrónica de la hemeroteca, mantenido también durante el distanciamiento y aislamiento social por COVID-19, y debido a que las publicaciones de hemeroteca no pueden ser retiradas a domicilio, se implementó un servicio de información vía correo electrónico a través del cual se atendían pedidos puntuales de artículos de revistas y noticias periodísticas, los cuales se buscaban a pedido, se fotografiaban y se enviaban como archivos adjuntos a los mensajes. Se enviaron más de 3.000 imágenes que posibilitaron que las usuarias y usuarios pudieran avanzar en sus estudios e investigaciones. Bueno, yo agradezco la atención a quienes participaron en esta mesa acompañándonos y a todos por estar presentes en este encuentro. Y los invito a conocer y utilizar los servicios mencionados a través de la web, las redes sociales y demás medios de comunicación de la Biblioteca Argentina. Gracias. Bueno, ahora sí, vamos al intercambio. ¿Se acuerdan un poco de lo que contó Fer? ¿O ya quedó muy lejos? Bueno, pueden preguntar algo. Yo me acordé de lo de la pandemia, hubo también unas acciones muy interesantes que fueron, por ejemplo, cuentos por teléfono y ir con una propaladora por los barrios a leer poesía. Y también leí, en un momento se reprodujeron textos en los supermercados. Y para el área de comunicación de la biblioteca fue un gran desafío dejar de informar actividades para pasar a generar contenidos, porque se informaba, bueno, miércoles tal presentación del libro, viernes tal concierto, tal cosa, o lectura en el SEMAR o lectura en tal lado, y esa generación de contenidos también me parece que por ahí lo que tuvo más fuerza fue Ciudades Más Humanas, que armamos una especial biblioteca, y lo que nos resulta un poco, este es el intermitente,
era muy llamativo la posibilidad que te generó la pandemia de conectarte con un montón de personalidades que en otro momento por ahí no te daban ni bola. Entonces aprovechamos para hablar con una bibliotecaria de Barcelona que decía, sí, no hay problema, hablamos mañana. Así que... o con un actor muy conocido, llamamos a este pibe tan fachero como es, que trabaja haciendo mediación de lectura en los barrios en Buenos Aires, Gonzalo Heredia. Dijo, sí, no hay problema. Entonces, bueno, él participó de Ciudad Más Humana en una mesa. O jugadores de fútbol. Le pedimos a jugadores de fútbol que lean textos infantiles para llegar también a instituciones escolares con eso, pero bueno, educativas. Fue la verdad que eso, un poco lo que planteaba Fer al principio, generó desafíos muy interesantes la pandemia, cómo producir también justamente cercanía. Era difícil leer qué pasaba con el otro, eso fue difícil, porque bueno, había como un mensaje más unidireccional, ¿no? Bueno, perdón, yo me callo. ¿Augusto quiere decir? Me gustaría hacer una pregunta a Franca Pérez, más que a Capela. Dale, yo lo traigo. Muy interesante lo que contaba Franca. Me imagino la biblioteca como un tercer espacio ya, digamos, un espacio que no es tanto físico, que lo es porque se trabaja, pero los recursos ya están en un lugar medio estéril, ¿no? Y lo que te quería preguntar es, ¿cómo circula los recursos? ¿Cómo se presta el material? Perdón si te meto en un breve. Está No. bueno, claro. Digamos. Si se lo puede quedar en la persona, lo puede Sí, bajar, ¿cómo poner en sería su el compu. préstamo de ese tipo de material? Bueno, ¿está así? ¿O Ahí te paso el micrófono. Bueno. ¿Qué onda, viejo? En realidad es una persona, es que la persona se cortó. Ahí. Ahora sí se contagió de este. Una vez que la persona se inscribe como usuaria, por ahora por correo, o la institución, una vez que se acredita su discapacidad, que se corrobora que corresponde, que de acuerdo a la ley, se le envía su nombre de usuario y su contraseña. Entonces, simplemente la persona navega por el catálogo y lo que le interesa, que forme parte de la biblioteca digital, descargarlo, pulsa el enlace de descarga y ahí le va a pedir su usuario y contraseña, lo ingresa y se descarga automáticamente en su computadora o dispositivo el que tenga un teléfono. Y el archivo se descarga directamente en formato editable, eso no lo dije. Puede ser un archivo de Word o si no lo que usamos es RTF por una cuestión de dominio, que es lo mismo, porque la idea es que la persona que sea flexible, que tenga la posibilidad de modificar el tamaño de letra, el tipo, si así lo necesita. Hay criterios, o sea, hay criterios, por ejemplo, para personas con baja visión se utiliza la letra palos secos, alinea a la izquierda, y bueno, hay una serie de requisitos. También se respetan las tipografías en cuanto a los títulos, algunos en negrita, otros en no negrita, en mayúscula, bueno, para que se entiendan los niveles jerárquicos, además de lo que conté antes. Pero bueno, no tienen que hacer nada, simplemente no es que como, no sé, cuando se compra un ebook que hay que instalar una aplicación, no, simplemente se descarga en un archivo de Word, RTF, y se abre y ya, se lee con lector o con lo que sea. ¿Está bien? ¿Qué claro? Sí, a mí, yo por ahí digamos, es una obra que tiene derecho a autor para personas que ven, por ejemplo, Sí. y no hay un peligro de que circule ese material por fuera. No, como establece la ley, en la primera página del archivo se consignan los datos de la entidad autorizada y se hace una advertencia legal, lo dice la ley, que aclara que este material es para uso exclusivo de personas con discapacidad visual, bueno, con otras discapacidades que impiden la lectura impresa, y se aclara que su uso indebido será reprimido por la pena aplicable. Sí, después, bueno, ya corre por cuenta de cada uno que hace. Pasaba con los VHS. Claro. O sea, la ley tiene en cuenta, contempla todo eso, o sea, está clara, y bueno, ya después no se puede controlar, pero es así. Relacionada con esa pregunta, Franca, cuando vos dijiste que por una cuestión de servidor, de peso, de COA, no son estos los formatos,
y no un audiolibro, ¿ustedes tienen pensado ir hacia un audiolibro o desde el desconocimiento también pregunto si es habitual y qué usa el lector más que con baja visión directamente ciego para poder acceder a esa información? Sí, hay elaborados audiolibros con voz humana, acá se cuenta con una cabina de grabación. Claro, son archivos muy pesados. La idea es que sí, obviamente que también se incorporen de la misma manera, con un enlace de descarga, que se descargue directamente el audiolibro en el dispositivo del usuario que quiera. Pensamos tal vez por el momento, hasta que eso sea posible, tal vez sí generar el registro, que esté visible la existencia, digamos, y que bueno, que en ese caso se aclare que para acceder se puede enviar un correo o en mucho, como si es muy pesado, sí se envía a través de correo por WeTransfer o si no, por ejemplo, pueden venir y buscarlo con un pendrive, digamos, de una manera más analógica, pero bueno, venir personalmente. Pero bueno, sí, la idea, o sea, se producen audiolibros y la idea es que también formen parte en el futuro. Pero bueno, a lo mejor de esta manera alternativa, por lo menos visibilizar, que sepan que existen, que están. Después el acceso, bueno, se resuelve mejor de otra manera que por ahora, que no sea la descarga, digamos. Bien, y la segunda parte de la pregunta ¿Qué? era, ahora, ¿qué programas usan esos lectores para, si son ciegos, convertir el PDF o RTF a... El programa, por lo general, que se usa es el AVI Fine Reader, es un programa de reconocimiento óptico de caracteres, que eso preguntamos, de PDF a un formato editable. Se utiliza eso. Después, bueno, también hay otros programas para convertirlo de un ebook, de un EPUB, perdón, un formato EPUB también a un formato editable. Siempre hay que conseguir lograr obtener un archivo editable para poder trabajarlo, para poder corregirlo y adaptarlo y para que después se entregue ese archivo editable. Porque hay PDFs que son accesibles, pero no todo PDF. Hay PDFs que son imágenes, los lectores de pantalla no leen imágenes. Y hay un debate, porque si bien hay PDFs accesibles, siempre se trata de que también esté la alternativa en un formato editable. En todo caso, que estén las dos formas. Yo eso que estoy pendiente de decir que cualquier persona, esta es la idea, ¿no? Que hay guías en la web, cualquier persona puede generar, producir un texto accesible. La idea es que de hecho, porque vieron todo lo que implica convertir en accesible un texto que no fue pensado de esa manera, es un trabajo enorme. Entonces lo ideal sería que todo texto que nazca ya accesible. Para eso, por eso también, ¿no? La difusión, cualquier persona, de cualquier tipo, digamos, que ya tenga en cuenta, bueno, tiene una imagen, puede ponerle la función de texto alternativo y describir esa imagen. Bueno, tener en cuenta todo lo que nombré antes, no voy a repetir. Y te pregunto, ¿la biblioteca accesible, hay libros infantiles también? Justo me preguntaba Fernando. Sí, también. Y, bueno, sí. Perdón, no, eso, ¿cómo se hace con las imágenes? Y bueno, sí, eso es un tema. Básicamente, como les digo, si bien hay guías, o sea, se resuelve en cada caso cómo se hace, porque en muchos casos una obra que contiene ilustraciones, una obra no solamente infantil, que acompañan el texto, que son ilustrativas y a veces no se escribe. Esa parte se omite, digamos. Ahora, si tiene imágenes que aportan contenido, o gráficos, o tablas, cuadras estadísticas, lo que sea, eso sí, obviamente, hay que describirlo porque es parte de la obra, obviamente, ¿no? En el caso de los libros infantiles, bueno, también se evalúa, ¿no? Se evalúa en cada caso, pero si se puede, obvio que lo ideal es poder describir las imágenes, para que tengan también esa experiencia, ¿no? Porque, en definitiva, la idea es que una persona con discapacidad pueda tener la experiencia de la lectura en igualdad de intenciones con el resto, o sea, que pueda acceder y tener una experiencia placentera y fluida, al igual que las personas que no tienen discapacidad. Y ahí me parece, perdón, hay una experiencia muy interesante de la orquesta municipal que hizo un trabajo sobre literatura infantil haciendo música para la obra. Que eso estaría interesante a lo mejor si se piensa avanzar en el audiolibro, pensar
en que tenga una característica más original para las infancias, donde se pueda trabajar mejor con la escuela de teatro y con la de música. Sí, de hecho, hay muchos audiolibros que, o sea, por ejemplo, se pueden grabar con distintas voces infantiles, de hecho, grabadas por niños, se les puede incorporar música, sonidos que tengan que ver con la trama. Que sea más es una experiencia, claro, completa. Sí, de radioteatro. sí, tal cual, sí. Sí, de hecho, hay, en YouTube hay un montón de, no solamente infantiles. Y sí, son una experiencia que está muy buena. Para todos, ¿no? Porque hay mucha gente que audiolee. Sí, mucha gente sin discapacidad, ¿no? Pero bueno, en este caso, claro. Bueno, una época era, yo tengo 48, vos sos mucho más joven que yo, pero ¿has escuchado los cuentos con música? Venían los discos de vinilo. Sí, eran geniales. En YouTube hay un montón también. Sí, que sí. se pueden escuchar. ¿Seguimos un ratito más? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Miren que el próximo encuentro es el año que viene. A No Lore, sabemos con qué le quiero presidente. preguntar algo de interés personal. Lo de coworking, las salas de coworking me interesó. ¿Es un servicio como de lectura? ¿Se pide? Sí, ese es un servicio, un espacio con una capacidad para 10 personas, más o menos, es para justamente poder trabajar en equipo, o sea, en algún estudio o en algún trabajo práctico, se puede hablar, esa es la diferencia de las otras salas de lectura que hay. Puedes traer una notebook, hay un pizarrón también, hay 4 turnos por día. Que bueno, se pueden pedir a través de un formulario web, se reserva el turno. Y bueno, está bueno porque hay mucha gente que por ahí no tiene ese espacio físico en la casa, no tiene las condiciones para reunirse a estudiar. El público es variado, hay estudiantes de secundaria, de facultad o bueno, cualquier persona que necesite reunirse con fines de estudio, de algún trabajo. Se usa bastante ese espacio. Ahí puedo agregar algo. Pero sí. Me acordé. No, una cosa con respecto a lo que preguntó Augusto. Esto, ¿no? Del copyright, obviamente que no se busca violar los derechos de autor. Pero tengamos en cuenta que la convención tiene jerarquía constitucional, está por encima de todas las leyes, entonces los derechos de las personas con discapacidad van por encima de los derechos de autor. Entonces, bueno, obviamente lo que aclara la ley es que si la obra fue publicada en un formato accesible, ahí ya se comercializa, digamos, la persona si ya está editada, se tiene que comprar. No aplica este trabajo, porque ya está editada. Eso es lo que se busca, concientizar y que, esto que decimos, al hablar con las editoriales, que el día de mañana, bueno, los editores digan, en vez de enviarle a esta gente los PDF, ¿por qué no los publicamos directamente en formatos accesibles? Y todo ese público tendría que comprarlo. Pero, perdón, Frank. Sí. Entonces la noción de préstamo no aplica. No hay préstamo, está a disposición y cada uno accede a lo que le interesa y descarga lo que le interesa. Porque mira, te hago un paralelismo. Hay una plataforma digital, una biblioteca digital, entre comillas, que se llama eLibro. Así. Que la característica es que el archivo que vos descargás tiene un tiempo determinado, después no funciona más. Claro. Entonces ahí sí funciona la noción de préstamo. Pero Sí, ¿por qué si vos cuando te compras un libro es tuyo? Dura para siempre. Y sí, claro. lo puedes prestar. Claro. Y bueno. Sí. Y otra cosa que me acordé después, lo otro que viene a futuro, esto de compartir el catálogo con la Biblioteca Nacional y registrarnos en la Dirección Nacional de Derecho de Autor para poder intercambiar con otras bibliotecas afines y hacer intercambio internacional. Eso, bueno, para más adelante. Quiero aclarar que bueno, todos los servicios que mencioné de la Biblioteca Argentina, sea la sala de coworking, los recorridos para las visitas de colegios primarios, las actividades culturales y bueno, la posible visualización y descarga del material digitalizado que no lleva ningún tipo de registro previo, son todos servicios libres y gratuitos en su gran mayoría, salvo alguna excepción.
todos pueden utilizarse en forma libre y gratuita. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario? Una pregunta buenísima. Tuvieron excelente los dos expositores, ustedes, los coordinadores también. Sentí la voz un poco baja. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Quería felicitar a todos, ¿no? A los coordinadores y a los expositores, excelente. Conozco un poco la trayectoria de Fernando, pero hoy la conozco un poco más ampliada. Y no conocía a Franca, excelente todo lo que haces. Y bueno, no aplaudí en ese momento, un aplauso para ella y le agradezco mucho. Gracias. Voy a arrancar con el aplauso.